Dios Padre Santo y Misericordioso, nuestro Padre, te damos muchas gracias. Nosotros que vivíamos en el pecado y en el delito, nos has salvado y nos has dejado en el cuerpo del Señor la Iglesia para criarnos y guiarnos, y también para utilizarnos preciosamente. Nos estás dirigiendo nuestra vida. Te damos muchas gracias por tu gracia. Especialmente nos ha llamado como profesores de la escuela bíblica, nos ha dado este ministerio. Nosotros, siendo profesores con este ministerio, ayúdanos a tener un corazón fiel. Señor, con tu palabra abundante y con tu amor y con tu paciencia y con tu abundancia, rellénanos para que podamos desempeñar bien este papel de profesores. Y los alumnos que tenemos, los profesores, ayúdanos a poder servirles en la fe con tu corazón. Señor, guíanos. Esta hora enséñanos la buena voluntad del Señor, la voluntad perfecta y agradable del Señor. Ayúdanos a entenderla primero y digerirla primero y transmitirla a los alumnos para que pueda edificar la fe de los alumnos y el corazón de los alumnos. Te encomendamos todo al Señor. En el nombre de Jesús, que nos ha salvado, hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, libro de Jonás. Jonás, capítulo 1. Versículo 1 a 2. Versículo 1 a 2. Vamos a leer juntos despacio. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve al Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Capítulo 3, buscamos, versículo 1 y 2. Capítulo 3, versículo 1 y 2. También leamos juntos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este tema se llama Jonás, levántate, ve y pregonad. Hoy, esta hora, vamos a pensar juntos. Los profesores deben digerir primero la palabra y luego sembrarla a los alumnos y edificar la fe de los alumnos. Primero vamos a ver dos objetivos del tema que vamos a aprender hoy. Primero es saber que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y segundo, saber que la calificación más importante para un evangelista, un predicador, es el amor por las almas perdidas. Por eso tenemos que conocer verdaderamente el corazón de Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos. Y con el corazón de Dios, con el amor de Dios, debemos acercarnos a otras personas. Esto es el objetivo con el que vamos a aprender el tema de hoy. Primero vamos a ver el fondo del libro de Jonás. Jonás fue un profeta activo durante el reinado de Jeroboam II, el 13º rey del norte de Israel. Dios llamó al profeta Jonás, que estaba activo en el norte de Israel, y lo envió a predicar a Siria, a Nínive, que es un país gentil, para predicar la palabra de Dios. En Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25, habla sobre Jonás diciendo que era hijo de Amitai, que fue de Gat-Efer.
En cada capítulo de Jonás tiene su contenido y tema, podemos verlo simplemente. Que en capítulo 1 de Jonás habla de Jonás que huyó. El capítulo 2 de Jonás habla de Jonás orando. Y capítulo 3 de Jonás habla sobre Jonás que predicaba. Y capítulo 4 de Jonás habla de Jonás recibiendo amonestación. De esta manera podemos poner títulos centrados en Jonás. Y en capítulo 1 de Jonás habla de Jonás huyendo. Podemos ver simplemente que Dios le dio a Jonás la misión de ir a Nínive y reprenderles del pecado y proclamar el juicio para que se arrepintieran. Pero Jonás huyó de la misión de Dios y para escaparse de esta misión subió en un barco para ir hacia una dirección totalmente al contraria, que es a Tarsis. Y en su momento bajó hacia el profundo del barco y durmió profundamente. Y en ese momento Dios levantó gran tormenta, gran viento en el mar para que el barco casi se rompía. Y en ese proceso reveló que la causa de castigo era Jonás y Jonás fue arrojado al mar. Este es el contenido del capítulo 1 de Jonás. Y en el capítulo 2 de Jonás habla de Jonás orando. Aquí pues Jonás que fue arrojado al mar, Dios le preparó un gran pez para tragar a Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y reconoció sus pecados y se arrepintió orando. Y fue salvado por Dios. Porque al ser arrojado al mar, él solamente podía morir, pero sin embargo Dios le protegió. Por eso le dio gracias a Dios e hizo votos diciendo que va a cumplir toda la misión que le fue encomendado. Y en el capítulo 3 habla de Jonás que predicaba. Aquí, como dice, que Dios le habló por segunda vez a Jonás. Cuando se arrepintió, Dios le restauró y le envió a Nínive. Y Jonás obedeció y fue a Nínive y predicó solo por un día, a pesar de que era una ciudad grande de 3 días, diciendo que después de 40 días Nínive será destruido. Pero sin embargo, después de escuchar la predicación de Jonás, la predicación muy corta, pero asombrosamente el pueblo de Nínive, desde el rey hasta el pueblo, se vistió de cilicio, ayunaron y no solamente se arrepintieron de corazón, sino que dejó sus malos caminos, sus malas obras. Por eso Dios, viendo esto, cambió de opinión y retiró el desastre que había planeado traer sobre Nínive. Y si pasamos al capítulo 4, Jonás se enojó al ver que Dios no juzga a Nínive. Por eso murmuró y se quejó contra Dios, y en ese momento Dios utilizó una calabacera, insecto y un recio viento solano. Jonás, que tuvo lástima de la calabacera en la cual no trabajó ni le hizo crecer. Cuanto más Dios a las personas de Nínive, que hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No saben discernir de su mano derecha e izquierda significa que son niños. Si hay 120.000 personas que son niños, entonces más los adultos serían unos 600.000 personas, ¿no? Y también muchos animales. Que no tendré yo piedad de Nínive. Así fue amonestado por Dios. O sea que, aunque los de Nínive estaban en pecado, pero que ellos también tenían imagen de Dios. Eran personas estimadas por Dios. Por eso Dios tuvo compasión de ellos. Le hizo
entender esto. Por eso capítulo 1 habla de Jonás que huyó, y capítulo 2 Jonás orando, y capítulo 3 Jonás predicando, y capítulo 4 Jonás que fue amonestado y arrepentido. Si ponemos título centrado en Jonás, podemos pensar el contenido en general del libro de Jonás. Jonás fue enviado a predicar a Nínive, que es capital de Asiria. Nínive era una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia. Actualmente se encuentra por Irak, cerca del río Tigris, y fue capital de la antigua Asiria. Nínive fue descubierto por los arqueólogos en el año 1842. Y al descubrirlo, vieron que por fuera de Nínive estaba rodeado por grandes muros. Y los muros llegan a unos 30 metros de altura. Y la muralla era tan gruesa que 4 carruajes podían pasar juntos a la vez. O sea que fue una ciudad bien fortalecida. Y fuera de la muralla, para defender de los ataques de los enemigos, deja rodear el agua. Y esto se le llama foso, ¿no? Pues el foso lleva unos 42 metros de ancho y 18 metros de profundidad. O sea, estaba rodeado con un foso súper grande. Podemos pensar que dentro de castillo, pues también fuera de castillo vivía personas, ¿no? Pues podemos pensar que calculando dentro y fuera de Nínive, para caminar dentro y fuera de castillo, en total llevaría unos 90 kilómetros, es decir, 3 días de camino, ¿no? Podemos pensar. Era una ciudad así de grande. Jonás, alrededor de año 760, fue enviado como mensajero de Dios para predicar la palabra de Dios. Y de hecho, predicó la palabra de arrepentimiento y los de Nínive se arrepintieron realmente. Pero sin embargo, ellos se arrepintieron por un momento. Pero si vemos el libro de Nahum, aparece sobre el juicio de Nínive. Es decir, que destruyeron de nuevo y fueron finalmente destruidos por el juicio de Dios. Pues hasta ahora he comentado un poco sobre el imperio de Asiria en Nínive. Pues ahora vamos a ver un poco sobre las lecciones que debemos de recibir. Primero podemos pensar sobre el Dios de amor que le da a la rebelde Nínive la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué clase de país era Nínive? En el libro de Nahum 3.1 dice que hay de ti, ciudad sanguinaria. Ciudad sanguinaria. Si vemos esto, podemos pensar cuántas personas fueron asesinadas en este país. Por eso dice, ay de ti. Y en Nahum 3, versículo 3 dice, multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Multitud de muertos, es decir, multitud de personas muertas. Multitud de cadáveres. O sea, que en Nínive había muchísimos muertos, cadáveres, y las personas tropezaron por los cadáveres. Como esta palabra dice, que es una ciudad sanguinaria. Asiria era un imperio y era un país hostil a Israel y una amenaza para Israel. Y se sabía que los asirios eran aterradores y crueles. Cuando se conquistaba otro país, y los pueblos del país conquistado eran reubicados por ellos. Por eso cogían pueblos de un país conquistado y los trasladaba a otro pueblo. Y del pueblo de otro país lo trasladaba al otro. De esta manera, para que mezclase entre pueblos, para que nacieran una raza mixta, para que puedan obedecer bien al imperio asirio, ellos utilizaban esta política, rompiendo las fronteras entre países.
De hecho, es muy cruel porque lo hizo intencionalmente. Y al mismo tiempo, cuando mataba a personas, cortaron la piel por cada centímetro. Y también hay casos que sacaban desde la raíz de la lengua. Y también mataban a personas y cortaron la nariz y colocaba en una lanza o la oreja para enseñar a las personas que han matado más personas. O sea que era un pueblo muy cruel. Pero sin embargo, a esta rebelde ciudad, a esta ciudad tan impía, Dios envió a Jonás. ¿Esto qué significa? Que aunque son rebeldes, son impíos, pero que Dios odia el pecado, pero no es que odia a la persona. Por eso reprendió al pecado y les reprendió diciendo que habrá juicio por estos pecados, que Dios quiso que se arrepintieran. Y por eso Dios no es que juzga al instante cuando cometa un pecado, sino que da oportunidad para que se arrepintieran. Habla sobre Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de mucha paciencia. Podemos aprender de esto. Y de esta manera, aunque era una ciudad de mucho pecado, pero que había muchas personas que vivían allí, que no sabían discernir entre mano derecha y mano izquierda. 120.000 personas, niños. Dios ama a todas las personas, aunque tengan muchos pecados. Dios no quiere que el pecador muera en el pecado. Y por eso Dios envió al profeta Jonás a Nínive para predicar su palabra. Esto muestra cuán grande es el amor de Dios, cuán abundante es su amor. Vamos a buscar la Biblia. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Vamos a coger esta página y buscamos Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Vamos a leer juntos. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte de impío, sino que se vuelva impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí podemos ver que Dios a través del profeta Ezequiel dijo al pueblo de Israel, diciendo que vivo yo, dice Jehová el Señor. Dios está jurando en su nombre. Como Dios es el supremo, por eso no hay nadie más superior que Él. Por eso Él juró en su nombre. No hay otra forma de jurar para Dios. Dice que no quiero la muerte de impío, sino que se vuelva impío de su camino y que viva. Si fuéramos nosotros, si es enemigo conmigo o es una persona que yo odio, entonces pienso, ojalá que se muera por accidente, ¿no? Pero Dios no es así. Aunque sea un impío, pero Dios no quiere que muera en el pecado, sino que se aparta del pecado y que viva. Dios está diciendo en su nombre, está jurando en su nombre, que se vuelva de su camino, deje malos caminos. Cuando el pueblo de Israel cometieron pecados, Dios dijo esta palabra. Pues a la ciudad de Nínive, que había muchos pecados, envió el profeta Jonás para predicar la palabra también. Es para enseñar que Dios no quiere que el pecado muera en el pecado, sino que quiere que se arrepienta y que viva. De hecho, en la historia lo reveló. Y en Nuevo Testamento, 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo es
verdad, ¿no? Que no quiere que ninguno perezca, sino que todos, 100% todos, procedan al arrepentimiento. Y primero de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el corazón de Dios. Pero el problema es que nadie muere por su pecado, sino que muere porque no se arrepiente. A través de profeta Jonás, predicó la palabra en Nínive. Con esto podemos entenderlo. Entender el corazón de Dios. Y otra cosa que podemos aprender, que Dios hizo que Jonás predicara la palabra en Nínive, Asiria, una nación gentil. Fue un acontecimiento que prefiguró proféticamente que el evangelio completado a través de Jesús sería entregado a los gentiles mediante la obra del Espíritu Santo. El libro de Jonás es una evidencia clara de que Dios también se compadece de los gentiles. Por lo tanto, el libro de Jonás es una Biblia apodada como el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 12 hasta Malaquías, habla de la historia de Dios en Israel. Y los gentiles eran periféricos. Pero sin embargo, predicó la palabra en Nínive, en capital de Asiria gentil. Esto habla que Dios ama a los gentiles también. Y en el libro de Cantares habla que a través de Jesús cumplirá el evangelio y esto será difundido por todo el mundo, a los gentiles también. Es un acontecimiento profético. Si pensamos un poco sobre esto, el nombre de Jonás significa paloma. En el Nuevo Testamento vemos que Espíritu Santo lo comparó como paloma. Por ejemplo, en San Mateo 3:16, cuando Jesús fue bautizado y subió de agua, aquí los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo que vino en Jesús lo comparó en paloma. Por eso la paloma era como una imagen de Espíritu Santo. Jesús vino a esta tierra, murió en la cruz y resucitó y cumplió el evangelio. Este evangelio que fue cumplido fue predicado a través del Espíritu Santo, ¿no? Por eso en el Nuevo Testamento llama era de gentiles, ¿no? La era que se predica el evangelio a los gentiles. Y también le llama la era de Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo se difunde el evangelio en esta época. Pero justamente el nombre de Jonás significa la paloma. Esto no es una casualidad, sino que el nombre de Jonás era paloma. Esto era una clara providencia de Dios. Los nombres de los profetas del Antiguo Testamento implican su ministerio y el contenido que proclaman. Por ejemplo, Isaías significa Jehová es salvación. Por eso, si vemos el libro de Isaías, habla sobre la primera venida de Jesús, su muerte y resurrección. Especialmente Isaías 53 habla sobre el sufrimiento de Jesús en la cruz, pero muy detalladamente. Pero el nombre Isaías significa Jehová es salvación. O sea que la obra de salvación que quería cumplir a través de Jesús fue muy bien revelado a través de Isaías, la primera y segunda venida de Jesús. Por eso los nombres de los profetas y sus significados contienen la obra que Dios quería hacer y el mensaje que el profeta quería anunciar. Está resumido en los nombres. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Si vemos en Daniel capítulo 2, habla sobre el imperio de Babilonia hasta la historia del fin del mundo.
hablando sobre las fuerzas políticas. Y en conclusión, todas las fuerzas nacionales serán quebrantadas, juzgadas y finalmente establecerá el reino de Cristo. El libro de Daniel capítulo 7 también habla 4 bestias que salen del mar, desde Babilonia hasta el fin del mundo, que todo esto fueron destruidos y finalmente establecerá el reino de Cristo. Y en Daniel capítulo 11 y 12 habla sobre el fin del mundo, la última guerra, el último juicio de este mundo. Por eso el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Esto sería una casualidad, es providencia de Dios. Y el nombre de profeta Habacuc significa abrazador. Habacuc no podía entender por qué Dios no juzgaba al pueblo de Israel siendo corrupto. Por eso oraba sinceramente: Dios, ¿por qué no juzga? Preguntó, ¿no? Y dijo que levantará Babilonia para juzgarlos. Y Habacuc se puso a pensar otra vez, diciendo: pero pueblo de Israel estaba corrupto, pero tampoco era tan malo como Babilonia. ¿Pero por qué Dios levanta a Babilonia, que son peores, para juzgar a Israel? Después de preguntar a Dios, dijo que sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Y le respondió diciendo: el justo por la fe vivirá. Babilonia fue levantado para juzgar a Israel, pero que finalmente Babilonia será destruido, así le dijo. Así podemos ver que con problemas, dificultades en la vida, está agarrando a Dios, está como rogando a Dios, y justamente su nombre significa abrazador. O sea, no es un nombre por casualidad. Por eso los nombres de los profetas implican su ministerio y el contenido que proclaman. En este sentido, el profeta Jonás significa paloma y que fue enviado para predicar en el imperio de Asiria. Esto nos habla que el evangelio que cumplirá a través de Jesús será predicado por Espíritu Santo a todo el mundo, a los gentiles también. Es una profecía. Y también el libro de Nahum habla de juicio del imperio de Asiria, Nínive. Por eso, después de predicar el evangelio en todo el mundo, después de levantar la obra de salvación y al terminar la obra de la salvación, los que no aceptaron el evangelio hasta el final serán juzgados. Esto, el libro de Nahum, a través del juicio de Nínive, nos enseña que serán juzgados los que no aceptan el evangelio hasta el final. Nos ha enseñado como una profecía. Por eso el libro de Jonás y Nahum nos habla que predicó el evangelio a los gentiles, y los que no aceptan el evangelio, los que rechazan hasta el final, serán juzgados este mundo. Estas dos perspectivas proféticas nos está enseñando a través de estas Biblias. Es asombrosa. Y el libro de Jonás, vamos a volver. Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 1 a 2 y capítulo 3, 1 y 2. Hemos leído antes. Si vemos aquí, capítulo 1, versículo 2, vino la palabra de Dios diciendo: levántate y ve y pregona. Y capítulo 3, versículo 2, dice Dios otra vez: levántate y ve. Y aquí dice proclama. Habla lo mismo, ¿no? Aquí Dios le confió a Jonás una misión. Le confió una misión a Jonás. La misión significa una orden recibida por un enviado. Y si ha sido enviado como un mensajero, como representante de un país a otro país extranjero, ha ido para cumplir esta orden. Y esa orden no es que yo pueda cumplir o no cumplirla, sino que es una orden que debe de cumplir sí o sí. Y hay casos que para cumplir la misión hay que entregar hasta su vida.
Esto es la misión. Dios le confió a Jonás una misión y esa misión es algo muy seria. No es una cosa que pueda cumplir o no, sino que hay que cumplir sí o sí. Y para esto incluso tienen que entregar sus vidas. Pedro fue apóstol de los judíos y se le dio la misión de predicar el evangelio a los judíos. Y Pablo fue apóstol de los gentiles y se le dio la misión de predicar el evangelio a los gentiles. En Hechos capítulo 20, versículo 24, vamos a buscar Hechos 20, versículo 24. Hechos 20, versículo 24. Capítulo 20, versículo 24. Vamos a leer juntos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de evangelio de la gracia de Dios. Aquí apóstol Pablo está declarando sobre su testimonio. Pablo dice que ha recibido la misión del Señor Jesús. ¿Cuándo recibió la misión? En el camino de Damasco. Encontró con Jesús resucitado y le preguntó dos preguntas, ¿no? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y apóstol Pablo le preguntó, ¿qué haré? Y le dijo que entre a Damasco. Y Dios preparó de antemano a Ananías y a través de Ananías le dijo a Pablo que ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En Hechos capítulo 9, versículo 15 dijo, ¿no? Aquí podemos ver que predicar el nombre del Señor es predicar el evangelio del Señor, y para predicar esto dice que fue escogido para llevar el nombre del Señor a los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Que Dios le ha escogido como un predicador. Y después, en Hechos capítulo 22, versículo 21, subiendo a Jerusalén le dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dios mismo le confió la misión a Pablo de predicar a los gentiles. ¿Y cuál era el contenido de la misión que ha recibido Pablo? Aquí en Hechos capítulo 20, versículo 24 dice que el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio de evangelio de la gracia de Dios. Y dice que esta misión lo ha considerado como su camino, es decir, sus hechos, su propósito. Es decir, para apóstol Pablo, predicar el evangelio ha sido su propósito, su carrera. Y para cumplir esto, dice que no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aquí la palabra es muy importante, que no estimó su vida para nada. Estaba preparado para entregar su vida. Por eso, si vemos que en la Biblia habían profetas que estuvieron activos en la misma época de Jonás o en la época similar, fueron Isaías, Jeremías y Ezequiel. Isaías, Jeremías y Ezequiel, ellos se les dieron la misión de predicar la palabra de Dios a los israelitas. Y Jonás estaba a unos 800 kilómetros de distancia de Jerusalén. Recibieron la misión de predicar a los asirios, a los gentiles. A Pedro le confió la misión de predicar el evangelio a los judíos y a Pablo a los gentiles. Igualmente, todas las personas salvas tienen la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Y cuál es? Predicar el evangelio de la gracia de Dios. Al menos, aunque no podamos ir lejos, al menos a nuestra familia, a las personas cercanas, tenemos esta misión. Por eso en Hechos 16, versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En San Marcos capítulo 5 habla de una persona que fue endemoniada de demonio legión.
y fue echado el demonio legión y fue curado. Pues Jesús a esta persona que fue sanado de demonio de legión le dijo en versículo 19: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales. Es decir, que aunque no vayas lejos, pero al menos a tu casa. Predica a tu casa. Todas las personas salvas son predicadores. Por eso Eclesiastés 1:1 dijo: palabras de predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Salomón, si hablamos de una familia, es hijo de David. Y si hablamos de una nación, es rey en Jerusalén. Pero su identidad ante Dios era predicador. Palabras de predicador. Y solamente Salomón es así. Todas las personas somos igual. Por eso, los salvos, hay que pensar cuál es la misión que me ha confiado y cuál es. Predicar el evangelio de la gracia de Dios. Esta es la misión que ha confiado a todas las personas salvas. Entonces, este Jonás fue enviado a Nínive. Nosotros podemos preguntarnos: ¿dónde está mi Nínive? Puede ser cada uno diferente lugar, ¿no? Porque cada persona tiene su misión de predicar el evangelio. Entonces, ¿dónde está mi Nínive? Depende de cuánto obedecemos, Dios nos hará entender. Primero es mi familia, mi hogar. Y para los estudiantes, mis amigos, ¿no? Personas cercanas. Y cuando predicamos, vamos a leer el libro de Jonás. Vamos a ver 3 palabras. Jonás capítulo 1, versículo 2. Aquí especialmente dice: ve. Dice levántate, y segundo dice ve. Y luego dice pregona. Por eso el título de este tema es Jonás, levántate, ve y pregonad. Este es el título de hoy, ¿no? Y capítulo 3, versículo 2, habla igual, ¿no? Levántate y ve y proclama. Pregonad significa predicar con una actitud correcta. Y la palabra proclamar habla más bien del contenido, ¿no? Es decir, que hay que predicar una verdad clara. Pregonad, proclamad. ¿Qué es lo que nos enseña con esto? Dios requiere de nosotros predicar activamente, obedecer activamente. No dijo que siéntate y espera que la gente venga a buscarte. No, dijo levántate, ve. Y para ir necesitaba mucho esfuerzo, ¿no? Mucho sacrificio. Para ir desde la tierra de Israel hasta Nínive, tiene que ir caminando 800 kilómetros de distancia. Y para allí y volver son 1600 kilómetros. Si hablamos de Corea, es caminar de Seúl a Busan, ir y volver. Estos son unos 800 kilómetros, ¿no? Ir y volver. O sea que no es un trabajo fácil. Levántate, ve. Es decir, que requiere trabajo, sufrimiento. Y pregonad, proclamad. Es decir, que hay que predicar el contenido claramente. Esto significa. Es decir, obedecer activamente, predicar activamente. Por eso Jesús resucitado en San Mateo 28, versículo 19, dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí también dijo: id. Y San Marcos 16, versículo 15, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí también dijo: id por todo el mundo. Hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay que ir a buscar y predicar. Desde el primer viaje hasta el cuarto viaje misionero de Pablo, ha ido a buscar, no estaba predicando sentado. Por eso
Esta misión ha sido encomendada a nosotros, por eso en nuestra iglesia estamos trabajando activamente, obedeciendo la palabra del Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones. Todavía hay más países que ir, porque dijo todas las naciones. Id por todo el mundo. Hay que ir. Pero la iglesia primitiva parece que no entendió rápidamente la misión del mundo. Por eso empezó el evangelio en Jerusalén, pero solamente predicaba en Jerusalén y estaba satisfecho con esto. O sea que tenía que predicar en todo el mundo. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, pero solamente estaban gozosos en Jerusalén y solamente estaban predicando en Jerusalén. Solamente estaban predicando a los que vienen a buscarles. Entonces, ¿qué pasó en Hechos capítulo 8? Después de la muerte de Esteban, capítulo 7, hubo gran persecución y al golpear Jerusalén, todos fueron esparcidos. Y los que fueron esparcidos empezaron a predicar el evangelio en todos los lugares. La persecución de Jerusalén no ha sido casualidad, sino que ha sido una providencia de Dios. Que no solamente queden en Jerusalén, sino que vayan a predicar rápidamente. Por eso Dios permitió la persecución. Al no comprender rápidamente la misión mundial, por eso, aunque sea a través de esto, hizo que predicase rápidamente. Y después comprendió, ¿no? Y por eso predicaron el evangelio activamente. Y a menos de 30 años fueron incluso amenazados por los poderes romanos. Es decir, que el evangelio fue predicado activamente. Y si vemos en Hechos capítulo 8, Felipe, que predicó activamente el evangelio, fue enviado al camino de Jerusalén a Gaza. O sea, de Jerusalén a Gaza es de unos 70 kilómetros. Pero le dijo que levántate y vete. ¿Para quién? Para el eunuco etíope. Por solamente esa persona le hizo caminar 70 kilómetros. Una persona es importante. Y esa persona fue evangelizada y empezó el evangelio en Etiopía. Por eso nosotros tenemos que pensar profundamente. La obediencia activa, la predicación activa es lo digno. Y no estar sentado, esperar que vengan a buscarme, sino que tengo que ir, buscarles y predicarles. Por eso, después de la muerte de Moisés, Dios le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, le dijo, ahora levántate y ve a la tierra de Canaán y pisa la tierra. Donde pisarás será vuestra. Ir y písala. La guerra para obtener la tierra de Canaán, la guerra para obtener herencia, es un modelo para restaurar las almas quitadas por el diablo y expandir el reino de Dios. Por eso tenemos que pensar también en la misión que nos ha confiado. Y para obedecer la misión tenemos que obedecer activamente y predicar activamente. Tenemos que pensar en esto. Pero hay un problema. Esto es lo que Dios quiere, pero Jonás desobedeció. Jonás capítulo 1 versículo 3. Jonás capítulo 1 versículo 3. Leamos juntos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí dice, y Jonás. Aquí está hablando algo negativamente, ¿no? Y Jonás. Desobedeció Jonás. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es una dirección totalmente a contraria de Tarsis. Fue a España. Fue a Jope y justamente halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje y entró en ella. Y por eso el versículo 3 dice que para huir de la presencia de Jehová.
Aquí capítulo 1, versículo 3 y versículo 10, repite 3 veces que para huir de la presencia de Jehová, para huir de la presencia de Jehová. Esta expresión se repetía, que huyó de la presencia de Dios. O sea, esto es una desobediencia. Vamos a pensar, Dios es omnisciente y es omnipresente. El hombre no puede huir de Dios. Dios está lleno en todo el mundo. Dios es omnipresente, omnisciente. En Salmos 139 describe muy bien sobre esto. En Salmos 139, desde versículo 1 a 6, describe sobre la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todo. Dice que Dios nos examina y nos conoce. Conoce mi sentarme y mi levantarme, desde lejos mis pensamientos, y conoce mi andar y mi reposo, y conoce todos mis caminos. Aún no está la palabra en mi lengua, Dios ya sabe todo. Es decir, que sabe todo. De versículo 1 a 6 habla de la omnisciencia de Dios, y versículo 7 a 12 habla sobre la presencia de Dios, omnipresencia de Dios, que está en todo lugar. Y podemos ver el contenido que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Que no me puedo huir. Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas de alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Es decir, que no hay lugar para huir del Señor. Y por eso en Jeremías 23, versículo 24, dice que se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Hay lugar donde no esté Dios? Él está lleno, el cielo y la tierra. Entonces no puede huir. No puede huir, pero Jonás quería huir. O sea que esto ya desde el principio está haciendo mal. Entonces él huyó. Dios es omnipresente. Él no puede huir de Dios. Entonces, ¿de dónde quería huirse? Dios le llamó al lugar para predicar el evangelio. Le dio la misión, ¿no? Le llamó. Pero él huyó de la misión de Dios. Estaba la misión que Dios le ha confiado, pero él huyó de esta misión. Los que hemos entendido la vida de Dios, tenemos la conciencia de obedecer la palabra de Dios. Esta es la conciencia correcta, la conciencia buena, pero quería huir de esta conciencia. No puede huir, sinceramente, pero Jonás quería huir de la misión de Dios. Quería huir de la llamada de Dios. Quería huir de su conciencia. Nosotros también podríamos pasar lo mismo. No podemos huir, pero queremos huir de la misión, de la llamada, de nuestra conciencia. La primera forma de atraer el poder de Dios es la oración, pedir la ayuda de Dios. ¿Y dónde podemos atraer el poder de Dios? Dios da su poder a los obedientes, pero Jonás desobedeció. Él mismo perdió el poder de Dios y él mismo desechó de ser utilizado por Dios. Entonces, ¿por qué Jonás desobedeció? Vamos a pensar sobre la razón. Jonás desobedeció no fue por su egoísmo o por miedo de la muerte. No, a veces nosotros, por el corazón egoísmo o por el miedo de la muerte, queremos huir, pero Jonás no huyó por esto. Nínive, como antes hemos visto, Nínive era un país enemigo de Israel. Y Nínive vivía personas muy crueles.
Si él va allí, reprender el pecado, proclamar el juicio, entonces podría ser atrapado y morir. Pero él huyó por tener miedo de la muerte. No es así. Entonces, ¿por qué huyó? Esto se debe al sentido judío de ser el pueblo elegido y al patriotismo. Asiria era un enemigo para Israel. Por eso para Jonás, él quiere que Asiria destruyese. Porque Dios levantó a Asiria para juzgar el pecado de Israel. Este palo de castigo de Dios es Asiria. Esto fue proclamado a través de muchos profetas. Jonás también seguramente lo sabe. Por eso, si existe Asiria, es un peligro para Israel, él sabe. Por eso, ojalá que destruyese. Porque si él va a predicarles, reprender sus pecados, proclamar el juicio, entonces, si se arrepientan, como Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse, puede ser que Dios quitase el desastre que iba a dar a Asiria. Él tenía miedo de esto, por si no destruyesen, porque tiene que destruir. Por eso no quiso ir. Esto en capítulo 4, versículo 2, no se habla. Capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer versículo 1 y 2 juntos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de mal. Le conocía muy bien. Jonás conocía muy bien características de Dios, que si se arrepientan, seguramente les quitará el desastre que les iba a dar. Y al proclamarles el juicio, ellos se arrepintieron y les fue quitado el juicio. Y dice Jonás que se apesadumbró en extremo. Y dice que no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. O sea que él estando en su tierra, él ya oraba murmurando contra Dios. O sea, diciendo que ha pasado como yo he pensado. Jonás no ha pensado sobre almas de los de Nínive, sino que primero pensaba solamente en destino de Israel. Por eso no quería predicar a Nínive. Aquí tenemos que aprender que cuando predicamos tenemos que predicar desde la perspectiva de Dios y no desde una perspectiva humana. Y en lugar de pensar en algunas décadas de este mundo, hay que pensar en el destino eterno de esa persona. ¿No es así? Dios, aunque este país es muy cruel, es un país enemigo de Israel, pero sin embargo ellos son personas que tenían espíritu de Dios. Por eso tuvo compasión de sus almas, pero Jonás no tiene interés en sus almas, sino interés de Jonás era solamente la seguridad de Israel, la paz de Israel. Solamente pensó en el destino de su país y por eso no ha podido tener la vista en las almas de Nínive y no ha podido tener el corazón compasivo de sus almas. Eso estaba mal. Y finalmente Asiria después atacó al norte de Israel. El profeta del norte de Israel era Jonás, ¿no? Por eso finalmente el norte de Israel fue destruido por Asiria. O sea, como era preocupado, esto pasó. Pero aún así, tenía que pensar primero en las almas. Aún así, primero hay que pensar en qué. No en la seguridad de unos años de su país, sino pensar después de la muerte, las cosas eternas, en las almas. Esa es la perspectiva de Dios. La perspectiva humana es limitada, pero la perspectiva de Dios es más amplia. Cuando predicamos hay que predicar con la perspectiva de Dios y no de los hombres. Entonces, podemos predicar a cualquiera persona, ¿no es así? En Hechos 1:8 dice Jesús:
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si pensamos desde el punto de vista de los apóstoles, Jerusalén y Judea son patriotas, tienen una relación cercana, y Samaria son enemigos, y hasta lo último de la tierra son personas que no tienen nada que ver con ellos carnalmente. Sean cercanos, enemigos, o sean personas que no tengan nada que ver con ellos, superando la perspectiva humana, solamente por tener espíritu, la imagen de Dios, ese espíritu que va al infierno eternamente, por compasión de este espíritu, hay que tener perspectiva de Dios. Si no es así, no podemos predicar correctamente en sentido correcto. De hecho, si vemos desde la perspectiva de Dios, pensemos bien. Dios vino para salvar a los enemigos. ¿Qué significa esto? En Romanos 5:10 dice que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El hombre por el pecado se alejó con Dios. Era enemigo de Dios. Pero Dios envió a Jesús para cargar de los pecados humanos, para solucionar el pecado. Esto significa que vino para morir por los enemigos. Murió por los enemigos. Dios murió por los enemigos y para salvar a los enemigos padeció el sufrimiento de la cruz por ellos. Esa es perspectiva de Dios. Nosotros también, teniendo el mismo corazón, podemos predicar correctamente. Hay que tener sentir del Señor para tener buen resultado. Cuando una gallina incuba huevos, no solo los incuba, sino que utiliza toda fuerza para transmitir este calor de su cuerpo al huevo. Dice que gira los huevos que están debajo de ella, para que el calor pueda transmitir a todos los huevos por igual. Con toda fuerza incuba el huevo y sale su cría. Por eso, si tiene buenas intenciones, aparecerán buenos resultados. Cuando incuba el huevo, sale vida. Si planta una semilla, sale fruto. Dios nos ha llamado para una misión. Nosotros tenemos que tener el corazón de Dios, con la perspectiva de Dios, predicar. Esa es la actitud correcta. Pero Jonás no lo hizo así. Nosotros también podría pasar lo mismo. Nosotros también. Tenemos que pensar desde la perspectiva de Dios, en las almas, pensar en la vida eterna. Pero solamente piensa en la relación mala que tiene uno con otro, especialmente los estudiantes, cambia rápido su corazón, ¿no? Que si le trata un poco mal, piensa, yo a esa persona no le predicaré. Entonces, ¿quiere que vaya al infierno? No es correcto, ¿no? Dios quiere salvar a ellos también. Por eso, con la perspectiva de Dios debemos predicar. Hay que pensar profundamente en esto. Y el libro de Jonás aparece muy claramente sobre el progreso y retroceso de la fe. Dios dice continuamente, levántate. Pero Jonás iba descendiendo continuamente. Levantar significa progreso, pero descender es retroceso. Vamos a ver capítulo 1, versículo 2. Levántate. Aquí dice levántate, ¿no? Capítulo 1, versículo 6. Cuando estaba acostado, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, levántate. Esto no es solamente que te levantes de sueño, sino que levántate de este lugar que es incorrecto. Capítulo 3, versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquí a gran ciudad, levántate, ¿no? Y capítulo 3, versículo 6 dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. El rey se levantó de su silla significa que se levantó de pecado de este lugar incorrecto, porque se asustó escuchando que habrá juicio. Por eso hay que levantarse del lugar que es incorrecto. Dios le dijo, levántate, y también el patrón de la nave también le dijo, levántate, tú que duermes.
Y capítulo 3, el rey de Nínive y el pueblo también se levantaron de su lugar, que es incorrecto. Levantar significa progreso de la fe, pero Jonás descendió. Jonás 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Aquí dice entró en ella, pero en texto original pone descendió a barco. Y capítulo 1, versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Capítulo 2, versículo 6. Vamos a ver hasta dónde descendió. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él había descendido continuamente. Levantarse es proceso, pero descender es retroceso. Dios dice, levántate, pero Jonás descendió. En Proverbios 1, versículo 32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. No hay que descender. En cualquier caso tenemos que levantar, no hay que retroceder. En cualquier caso tenemos que progresar. Si retrocedemos en la fe, si descendemos, tendremos malos resultados. Se corta comunión con Dios y malgastamos el tiempo que hayamos desobedecido a la palabra de Dios. Y seremos descalificados para ser utilizados para su obra. Y depende del tiempo que he dado espalda a Dios, estoy perjudicando a otros. Porque si vivo bien, puedo salvar almas de otras personas. Pero si vivo mal, malgasto el tiempo y durante ese tiempo las almas que pueden ser salvas morirán. Estoy perjudicando a ellos. Jonás subió al barco desobedeciendo a Dios y el barco fue casi roto. Pues las personas están sufriendo por culpa de Jonás, está perjudicando a otros. Psicológicamente y también espiritualmente está sufriendo. Por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que progresar. Primero de Timoteo 4, 15 a 16 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en ellas. Si no nos ocupamos en esto, no podemos progresar. Hacer las cosas por encima, ligeramente, no se puede progresar. Hay que progresar en la fe, progresar en la evangelización, progresar en el crecimiento de la fe, progresar en conocer la Biblia, progresar en comunión con los hermanos y hermanas. Hay que progresar en cualquier ámbito. Por eso, ocúpate en todas estas cosas. Hay que progresar en la fe. Por eso dice, levántate. Pero él descendió. Dios dice continuamente, levántate. Pero el hombre, siendo débil, sigue descendiendo hacia abajo. Jonás, que descendió, Dios le preparó algo, ¿no? Jonás 1, versículo 4, dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios preparó viento, la tempestad. Y también capítulo 1, versículo 17, Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y capítulo 4, versículos 6 a 8, dice que preparó Jehová Dios una calabacera. Y también Dios preparó un gusano. Y Dios preparó un recio viento solano. Para enseñar a Jonás, una persona que está yendo por el camino incorrecto, para que se arrepintiese, para confiarle de nuevo la misión, para que pueda ser el hombre utilizado para predicar la palabra a Nínive. Dios preparó gran viento, tempestad, pez, calabacera, gusano, recio viento oriental. ¿Saben que Dios prepara muchas cosas para enseñar al hombre?
alrededor de nosotros, Dios ha preparado todas las cosas para enseñarnos. Esto puede ser persona o puede ser cosas. Puede ser para disciplinar a los desobedientes o también para entrenar a los hombres rectos para que tengan una personalidad mejor. Dios prepara muchas cosas y las utiliza. Alrededor de nosotros son cosas que Dios ha preparado para entrenarme. Piénsalo así. Mis padres, mis hermanos, la iglesia donde me congrego o los pastores con quien yo estoy o las personas de mi alrededor que me hace molesto, no solamente los buenos, sino también los que me molestan están allí para entrenarme. Dios me dio el cielo y la tierra. Si yo no estoy, ¿para qué sirve todo esto? Las plantas, los animales, todas las cosas, incluso el gusano. El gusano está para mí. Vamos a pensar sobre esta palabra. 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, versículo 21 hasta 23. Versículo 21 a 23, vamos a leer juntos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Que todas las cosas son de Dios, son de Cristo. Y todo es vuestro. ¿Qué es vuestro? Todo es vuestro. ¿Qué significa esto? Todas las cosas, en realidad, de nuestro no es de Dios, es de Cristo, pero no es nuestro, ¿no? ¿Qué significa esto? Que todas las cosas, todo es vuestro. Aquí dice, sea Pablo, sea Apolos. Son trabajadores, ¿no? Ministros de la iglesia. Están los ministros de la iglesia, ¿para quién? Para mí, ¿no? Son hombres. Y aquí dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas son preparadas para utilizar por los salvos. El cielo eterno está preparado para nosotros. Dios a veces utiliza estas cosas para enseñarnos y a veces nos da las cosas que Dios ha preparado para bendecirnos. Todo es para nosotros. Por eso Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Todos son utilizados para nuestro bien. Para Jonás ha preparado muchas cosas. Y para nosotros, para mí, ¿cuánto más habrá preparado Dios? Si pensamos en esto, tenemos que agradecer, ¿no? Y si pensamos en esto, todas las cosas que están en mi alrededor, las personas o las cosas, o todas las cosas que hay, puedo verlo de una forma diferente. Podemos agradecer. Y Dios despertó la fe dormida de Jonás. Vamos a buscar Jonás 1, versículo 5. Vamos a ver un poco más. Jonás 1, versículo 5, y se había echado a dormir. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Versículo 6 dice, ¿no? Se había echado a dormir, pero a través del patrón de la nave le despertó. Utilizando la naturaleza, Dios le despertó a Jonás. Levantó viento y tempestad. Si pensamos un poco sobre esto, la tempestad del mar da beneficio para la naturaleza. No solamente es malo. La tempestad da beneficio al mar, porque circula el agua del mar y eleva el plancton del mar para que los peces puedan comer. Da alimento para los peces. Elevan el plancton. Porque cuando levanta tempestad lo que hace es circular el agua del mar.
Y la tempestad trae entre 20 o 30% de las precipitaciones que necesitamos en la tierra. O sea que Dios controla las precipitaciones de la tierra a través de la tempestad. Y cuando sopla la tempestad, el mar que tiene tempestad no hay marea roja. Hace circular la atmósfera purificando el aire y previene el calentamiento global, bajando la temperatura de la tierra. Por lo que también hay gente que le llama a la tempestad como beneficio económico invisible. Hay casos que la tempestad mata a personas, trae desastre, pero también la tempestad invisiblemente da beneficios en muchos casos. Dios levantó gran viento y la tempestad, ¿para quién? Para Jonás. En nuestra vida, Dios da sufrimiento, da dificultad, ¿para quién? Para nosotros. Y depende de cómo aprovechamos esto, va a ser un beneficio o nos hace alejar con Dios. Esto es responsabilidad humana. Jonás sabía que la tempestad fue causada por él. Y dice aquí, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Se había echado a dormir tan profundamente como Adán. Estaba durmiendo incluso que no se dio cuenta, con tan gran tempestad. Y Dios le despertó. No solamente se está durmiendo carnalmente, sino que está durmiendo espiritualmente. Por eso le despertó. En Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aunque los salvos viven como los no salvos en este mundo, pero Dios no nos llama muertos, sino que nos llama vivos. Por eso dice, levántate de los muertos. Hay que agitar nuestro corazón, hay que despertarlo. Porque si no, será insensibles. Y Dios, para levantarnos, que estamos insensibles, nos da dificultades en la vida. Si uno, ante los ojos de Dios hay que pensar, ¿estoy viviendo correctamente o no? ¿Hay tinieblas en mí o no? Y los que duermen no saben que están durmiendo. Alguien le tiene que despertar. ¿Quién? Los hermanos y hermanas, hay que despertar. Y los que están durmiendo no saben qué hora es, no saben qué tienen que hacer. Pero los que están despiertos saben qué hora es y saben en qué época estamos viviendo de la historia de Dios y saben qué tenemos que hacer ahora. Dios, a través de la naturaleza, a través de la Biblia, a través de muchas maneras, a través de echar Jonás en el vientre de pez para despertarlo. Si no fuera por esto, Jonás seguramente no hubiera despertado. Pero Dios, a través de este proceso, nos despierta a nosotros también. Le metió Jonás en el vientre del pez para que se arrepintiese totalmente. Para que sea un hombre nuevo y sea utilizado por Dios. Y por eso Jonás, de muchas partes podemos ver que es una imagen de Jesús que entró en el vientre de pez. Jonás al principio él fue echado en el mar para salvar a las personas del barco. Jesús murió en la cruz por nosotros. Y Jonás fue enviado a Nínive. Jesús desde el cielo fue enviado a la tierra. Es una imagen también. Y también Jesús durante 3 días fue sepultado, pues Jonás también durante 3 días estaba en el vientre de pez. Y también Jesús fue resucitado al tercer día. Jonás es una imagen de Jesús. Jonás entró en el vientre de pez y salió de allí. Por eso el pueblo de Nínive recibió la palabra de Dios. Si no fuera así, él podría morir. Al contrario. Seguramente había rastro en el cuerpo de Jonás. Y por eso, a través de este hecho real, a través de entrar en el vientre de pez y salir de allí vivo, esto es la señal de que Dios envió a Jonás a Nínive. Dijo que después de 40 días habrá juicio de Dios. Y eso era una señal de juicio de Dios, que será verdad. Por eso el pueblo de Nínive, desde el rey hasta todo el pueblo, se arrepintieron. ¿Y cuál es la señal clara que podamos creer?
Como Jonás fue una evidencia para el pueblo de Nínive, la muerte y resurrección de Jesús es la prueba más segura que podemos creer. Las pruebas científicas, pruebas históricas, son secundarias. Pero lo más importante es la muerte y resurrección de Jesús. Por eso en Hechos 17, versículo 30 a 31, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La prueba más segura que podemos creer es que Jesús murió y resucitó al tercer día. Esto no es una cosa que el hombre pueda hacer, sino que esta es la prueba más segura que fue eliminado nuestros pecados, que nosotros podamos ir al cielo. Por eso, como Jonás ha sido una evidencia para el pueblo de Nínive, la muerte y resurrección de Jesús es una evidencia segura con la que podemos creer en él. Y Dios llamó por segunda vez a Jonás y le envió a Nínive. Le dio otra vez la oportunidad. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, llegó hasta Harán y no se movía hasta que murió su padre. La palabra Génesis 12, versículo 1, esta palabra no solamente le dio en Ur de los Caldeos, sino que le dio de nuevo también en Harán. En Harán otra vez le dio la palabra: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En Harán le dio otra vez la oportunidad. Si no le hubiera dado nueva oportunidad, no habría sido bendecido. Juan, el que tenía sobrenombre Marcos, en el primer viaje misionero con Pablo en Panfilia casi quería volver. Ojalá que no pasase esto, pero pasó. Pero sin embargo Dios le dio otra vez oportunidad de predicar con Pablo a este Juan llamado Marcos. Ojalá que no fracasemos, pero por nuestra debilidad fracasamos, nos caemos. Pero ¿qué hace Dios? Nos da otra vez oportunidad. Así que en cualquier caso no desesperemos, sino que levantemos. Eso es lo que nos enseña. Y también el pueblo de Nínive se arrepintieron y cambiaron totalmente. Dios les perdonó en ese momento. Nosotros también, si nos arrepentimos entendiendo el Evangelio, Dios nos perdona, nos acepta. En nuestra vida también. Así está haciendo con nosotros. Pensando en esto, animemos en nuestra vida. Predicaré hasta aquí. Oremos juntos. Dios, gracias. Nos has salvado y nos ha dado la vida verdadera. Y también nos ha confiado la misión, te damos gracias. A través del mensaje de Jonás, ayúdanos a no ir por el camino desobediente, sino por el camino obediente y cumplir la misión activamente en nuestra vida. Y si nos caemos como Jonás, ayúdanos a creer que Dios nos da nueva oportunidad y ayúdanos a levantarnos. Alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Con el corazón del Señor, con la vista del Señor, ayúdanos a ir a buscarlos y evangelizarlos. Danos este corazón. Sustenta también a los profesores y a los alumnos. Oremos en el nombre de Jesús que nos ha salvado. Amén.